Buen día a todos. En esta oportunidad vengo a mostrar el desarrollo de el sprint número 1. Mi nombre es Braulio Martínez, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y para esta oportunidad vengo a mostrarles y a presentarles, exponerles el desarrollo de la historia de usuario 1. La historia de usuario 1 lleva por título Los clientes de DATAP desean compartir sus datos teniendo la certeza de que no será posible la identificación de individuos o entidades, ya sea de forma directa o indirecta, mediante el levantamiento de información de los datos personales a proteger. Para la realización de esta primera historia de usuario es necesario tener en cuenta los siguientes criterios de aceptación, sobre los cuales tenemos los siguientes. Como primer criterio de aceptación tenemos determinar cuáles son los datos que pueden ser considerados de identificación personal. Segundo, identificar qué tipo de datos corresponde la información sensible en el conjunto de datos. Tercero, definir qué parámetros de la información perteneciente a los clientes de DATAP resulta tener mayor grado de relevancia al momento del tratamiento de la información. Cuarto, encontrar variables potenciales que puedan ser usados hoy en día para la identificación de una entidad. Si bien para el desarrollo de la historia de usuario es necesario desarrollar todos los criterios de aceptación. Empezando con el primer criterio de aceptación, el cual nos dice que debemos determinar cuáles son los datos que pueden ser considerados de identificación personal. Para esta oportunidad, como guía de conocimiento, tuve en cuenta la herramienta Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia, el cual en ejercicio de las facultades llevadas a cabo por el Ministerio de las TIC se ha llevado a cabo en los últimos años grandes esfuerzos para impulsar la apertura de datos públicos y también mejorar la calidad de ellos. En uno de los ítems en particular nos habla de cómo mejorar la calidad de los datos. Si bien esta guía precisa una estrategia de apertura de datos que va más allá de la preparación y publicación de los datos por parte de las entidades, sino que también busca un sistema de confidencialidad, relevancia, actualidad, trazabilidad, conformidad, exactitud, completitud, consistencia y precisión que garanticen la buena calidad de los datos. Para este caso nos enfocaremos en el criterio de confidencialidad para conocer cuáles son los datos de identificación personal o esos datos que nos permiten saber o nos permiten reconocer a cierta persona o a cierta entidad. Dentro de los criterios de confidencialidad se encuentra la anonimización o también el ocultamiento o supresión de información o de datos de identificación personal, entre los cuales encontramos que algunos datos que pueden ser considerados de identificación personal son el nombre, la fecha de nacimiento, fecha de constitución de Cámara de Comercio, número de teléfono, fax, número de identificación personal, ciudadanía, pasaporte, tarjeta de identidad, número asociado a la seguridad social, licencias de conducción, número de identificación tributaria o NIT, registro único tributario el RUT, registro único de proponentes RUP y registro único empresarial como el RUES. También información como correo electrónico, número de cuentas bancarias, identificadores del vehículo como placa, entre otros, alguna dirección IP de su computador, identificadores de dispositivos móviles sin número de serie o cualquier otro tipo único de identificación. También se puede considerar la dirección en la que se domicilia la persona como un posible dato de identificación personal. Ya teniendo un precedente como lo que es saber cuáles son los datos que pueden ser considerados de identificación personal, pasamos al segundo criterio de aceptación, el cual es identificar qué tipo de datos corresponde a la información sensible en un conjunto de datos. En este caso, decidí buscar en ciertas resoluciones dadas por el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación o MINTIC, en donde encontré la resolución número 02007, en la cual se actualiza la política del tratamiento de datos personales del Ministerio
de las TIC. Específicamente en el artículo 5, donde nos habla de las definiciones de lo que es el tratamiento de la información confidencial, tenemos que definen datos sensibles como aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso debido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, o que promuevan intereses de cualquier partido político, o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos de la salud, vida sexual, identificación personal y también los datos biométricos. Cabe destacar que en un conjunto de datos, los tipos de datos sobre los cuales tenemos organizada la información pueden ser de tipo entero, de tipo varchar, de tipo char, de tipo booleano o en algunas ocasiones solo tenemos de tipo texto. También en dicho artículo definen lo que es una información. Lo definen como un conjunto organizado de datos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o controlados que constituyen un mensaje sin importar el medio que lo contenga, ya sea digital o no digital. Si bien para eliminar o para suprimir dichos datos de un conjunto de datos es necesario tener ciertos criterios de confidencialidad. En ese documento también definen lo que es confidencialidad, en donde lo definen como una propiedad de prevenir el acceso o la divulgación de la información a personas o a sistemas no autorizados, por lo que se quiere garantizar que no sea posible identificar de ninguna manera a individuos o a entidades de forma directa o de forma indirecta. Ya teniendo pleno conocimiento de cuáles son los datos considerados de identificación personal y cuáles datos corresponden a información sensible en un conjunto de datos, pasamos al tercer criterio de aceptación, el cual es definir qué parámetros de la información pertenecientes a los clientes de DATAP resulta tener mayor grado de relevancia al momento del tratamiento de la información. Para el levantamiento de información del desarrollo de este tercer y cuarto criterio de aceptación, se utilizó bases de datos como lo son EBSCOhost y EEE Explorer, entre otras. Escarbando en la base de datos EBSCO, encontré un artículo relacionado con la protección de la privacidad de publicación de los datos. En este artículo nos comentan que la protección de la privacidad siempre debe llevarse a cabo primero porque contiene información personal sensible, algo que ya habíamos hablado anteriormente. Por eso es importante plantear estrategias de seguridad de los datos personales. Si bien lo que se busca con la anonimización de los datos es lograr a gran escala una alta eficiencia, seguridad suficiente y una alta utilidad de los datos. En el ítem número 3 del problema nos definen los atributos de los datos, en donde nos comentan que se tienen tres atributos principales. Un atributo de quasi identificador o QID, en donde lo definen como aquellos datos que pueden ser identificados indirectamente, mas no directamente. También se encuentran los atributos de privacidad. Estos son los atributos de datos que deben ser protegidos porque tienen mucha información privada. Y por otra parte se encuentran los atributos irrelevantes. Estos atributos son como cualquier otro atributo. Como segunda herramienta de investigación tenemos un artículo en IEEE que lleva por título un estudio de mejora del rendimiento de técnicas de anonimización en Big Data. En este paper nos definen en la sección de introducción cómo se realizan los procesos de anonimización de algunos datos personales sobre una pequeña tabla de una base de datos. Pero ya en la página 3 nos identifican
¿Cuáles son los datos de mayor grado de relevancia al momento del tratamiento de la información? La tabla que se nos muestra un dominio de la industria y además se nos muestra el peso de la privacidad de la protección de los datos, en donde como primera tenemos al dominio de la industria médico, en donde el peso corresponde a un peso alto. Después sí el financiero, donde corresponde un peso muy alto. Récords de deporte, tenemos un peso de protección de privacidad bajo. Organizaciones de datos públicos abiertos, tenemos un nivel de privacidad de protección bajo. Para la industria militar tenemos un nivel de protección alto y para datos de productos de venta tenemos un peso de protección de privacidad medio. Para esta investigación, claro está. Ya con los 3 ítems de los criterios de aceptación desarrollados, nos encontramos con un cuarto criterio, el cual es encontrar variables potenciales que pueden ser usados hoy en día para la identificación de una entidad. En un artículo presentado y publicado en el 2017 en la Conferencia Internacional sobre Informática, Comunicación y Automatización IEEE, tenemos que lleva por nombre La privacidad preserva la publicación de los datos y los enfoques de anonimato de datos, donde nos muestra cómo el avance tecnológico y cómo la necesidad por mantener la privacidad personal se está volviendo aún más desafiante, por lo que se quiere lograr que la privacidad puede explicarse como no tener conocimiento personal no registrado sobre alguien, pero poseído por otros, por lo que sugieren algunas técnicas de anonimización. En la sección 2 se sugieren algunas variables cuasi identificadoras asociados como puede ser la edad, el sexo, el código PIN, etcétera, o información sensible asociada como el salario u enfermedades que, aunque pueden ser difíciles para lograr identificar a una persona, son datos potenciales para identificarlas. Así también entre ellas se encuentran algunos datos transaccionales que asocian con las personas. Si bien encontramos con otro documento también citado o encontrado en la base de datos IEEE Explorer, en donde lleva por nombre un extenso estudio sobre algoritmos de anonimización de datos estadísticos, el cual fue publicado en la tercera conferencia de talleres internacionales sobre avances e innovaciones recientes en ingeniería. Particularmente toda su investigación se basó en la preservación de la privacidad de los datos y en lo importante que se ha convertido la investigación debido a algunos ataques que han recibido funcionarios en los Estados Unidos, por lo que definen la preservación de la privacidad como una protección contra la filtración de la identidad de cualquier individuo. También nos hablan sobre algunos atributos QID como atributos cuasi identificadores. Entre esto descubrí un artículo que lleva por nombre Anonimización de datos colaborativos para preservar la privacidad con cuasi identificadores sensibles, en donde ponen un caso en particular, el cual comentan que se descubrió que el 87% de la población de los Estados Unidos se encuentra bajo un ataque de enlace donde las entidades podían determinarse utilizando solo cuasi identificadores como el género, el código postal y la fecha de nacimiento. Si bien en ese artículo los autores asumieron que los datos se pueden dividir en QID y atributos sensibles. ¿Cómo así? Datos que pueden ser identificados directamente o datos que no pueden ser, que pueden ser identificados indirectamente, en donde los atributos sensibles son atributos personales de carácter privado como la enfermedad, salario, nombre, número de identidad, etc. Sin embargo, esta suposición puede no ser realista porque un QID también puede ser sensible e identificativo. Se encontraron cuáles pueden ser variables potenciales, variables cuasi identificadoras o QID que pueden ser usados hoy en día para identificar una entidad. Particularmente este fue el desarrollo de la historia de usuario que hice durante esta semana. Muchas gracias.